presentado tu tesis hace poco. Quisiéramos que nos cuente, Felipe, ¿cuál es el nombre de tu tesis y generalmente en qué consiste? El nombre de mi tesis es la información incompleta y limitada de los diarios especializados en deportes, el caso de El Bocón, Libero y Todo Sport. El motivo de la investigación fue básicamente saber cuál era la función, el papel que están cumpliendo los diarios especializados en deportes. Cuando hay un tema deportivo para ser tratado por los medios de comunicación, los que están llamados a ahondar en estos temas son precisamente los diarios, la prensa deportiva en general. Y mi tesis se ha basado en los diarios deportivos que existían en un periodo determinado de tiempo, que estamos hablando de octubre del 2008. Eran 3 los diarios que existían en ese tiempo: El Bocón, Libero y Todo Sport. Entonces era saber cuánto están estos 3 medios ayudando, o en su defecto, si no están ayudando, a mejorar la situación del deporte en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es su compromiso con la sociedad? Si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo, básicamente eso, ¿no? Claro, porque tu investigación va más allá de lo que es el tema del fútbol, ¿no es cierto? O sea, tratas de enfocar los otros deportes, de cómo es que se están tratando en estos medios. ¿Qué es, por ejemplo, lo que encontraste en relación a la información futbolística y a la información de los otros deportes? La investigación se basó en 3 objetivos, de los cuales se desprendieron 3 hipótesis. La principal hipótesis era de que los diarios deportivos no estaban contribuyendo en mejorar la situación del deporte en nuestro país, del deporte en general. Y de esa hipótesis general se desprendían 2 hipótesis específicas. La primera de ellas es aquella que dice que los diarios deportivos basan la información que difunden básicamente en un único deporte, que es el fútbol, en detrimento de los demás deportes que se practican en nuestro país. Y la segunda hipótesis es que de la poca información de los otros deportes, por llamarlo de alguna manera, que se difunde en estos medios, la investigación es mínima, casi inexistente. Entonces, esto nos da una idea de cuál es el tratamiento que le dan los diarios a los deportes en general. Se basan únicamente en fútbol, y la investigación que hacen, porque todos sabemos de que hay problemas en el ámbito deportivo, no se ahonda en cuáles son los problemas que se están dando, en plantear soluciones, en hablar con gente especializada, ¿no? Entonces, en eso se centra básicamente. Cuando mencionas que es una información incompleta, cuando yo leí el título entendía pues que la información tenía que tener cierto carácter, ¿no es cierto?, que tú le estabas planteando. Bueno, que yo esperaba también escuchar, ¿no?, cuál debería ser el rol de estos medios respecto a un problema que estaba ocurriendo, un problema que ocurre, ¿no?, en el tema del deporte nacional. La falta de presupuesto, cosas así. Entonces, tu tesis creo que va un poco por el lado de plantear un rol que no es muy conocido dentro del periodismo, ¿no?, que es el de proponer y cambiar las cosas. Por ejemplo, si este rol lo atribuyéramos en el tema de política, diríamos que el periodista podría proponer o plantear alternativas de solución respecto a la problemática de corrupción o de violencia, ¿no?, que hay a nivel nacional. Entonces, que está más allá del tema de informar solamente. ¿Cuál era tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta, por ejemplo, de hacer periodismo? Que creo que supera un poco más lo que sea tradicional. Digamos que todos sabemos, todos los que hemos pasado por las aulas en nuestro caso, en la carrera de comunicación social, en otras universidades, ciencias de la comunicación, sabemos de que nosotros como comunicadores tenemos una función ante la sociedad,
que es precisamente ver qué problemas están sucediendo y plantear o buscar soluciones a la situación que se da. En el caso del deporte hay falta de presupuesto, hay deportistas que no están recibiendo la ayuda que deberían, los mismos resultados no son buenos. A nivel internacional el único oro en Olimpiadas lo hemos tenido hace como 50 años. Entonces hay una serie de situaciones, indicadores que nos dicen de que la situación no está bien en el deporte. Y no vemos una preocupación para mejorar las cosas por parte de autoridades, por parte de la empresa privada que también puede invertir. Entonces, digamos que es la función de los comunicadores, de los periodistas, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo puedo yo contribuir, sea como periodista, sea como empresa periodística, a precisamente ayudar a mi país, a mi comunidad, en este caso en el ámbito del periodismo deportivo, decir, ¿cuál es mi tema en el cual yo me baso? El deporte. Okay. ¿Cómo está la situación en mi país? Está mal. ¿Cómo hago yo para mejorar? Esa preocupación se está dando en los periódicos deportivos, en los diarios deportivos, lamentablemente. Exactamente. Claro, o sea, una cosa que recuerdo es que en tu sustentación, es que tú mencionabas que los medios de comunicación también son empresas y por lo tanto tienen una responsabilidad social. Entonces, la responsabilidad social va por el lado de que no solamente se limiten a informar la decadencia del deporte nacional, sino también cómo reflotar esto para la sociedad, ¿no? Entonces, esta propuesta que tú tienes respecto a la información incompleta, ¿crees que tendría un impacto en el tema de las ventas, ¿no? Que es, creo que lo que más le preocupa a estos medios, ¿no? El hecho de que tengan un público que consume bastante fútbol. ¿Crees que afectaría, por ejemplo, en lo que el consumidor está acostumbrado a leer? Uno de los resultados de mi investigación fue precisamente hallar un estudio hecho precisamente en la época en la que hice el análisis de contenido de los diarios deportivos, octubre del 2008. Salió un estudio hecho por la Universidad de Lima que preguntaba al público de Lima y del Callao sobre la situación del deporte en nuestro país y sobre la actuación de los medios especializados en deportes, entre ellos los diarios deportivos. Y una de las cosas que saltaban a la vista es que la gente está preocupada por la situación del deporte en nuestro país y que a la gente, en efecto, le interesa mucho el deporte. Y hablando específicamente sobre un deporte en particular, en nuestro país el vóley tiene mucha influencia, tiene mucha afición, mucho nivel de afición en nuestro país. Sin embargo, vemos que en los diarios deportivos no tratan de la misma forma, no le dan la importancia debida a este deporte en particular, hablando del vóley. En el estudio hecho por la Universidad de Lima, el vóley alcanza cerca del 30% de nivel de afición. Sin embargo, el porcentaje de aparición del vóley en los diarios deportivos es menos del 1%, lo cual nos da una idea de que en realidad no se le está dando la importancia debida a este deporte. Okay, y volviendo a tu pregunta, ¿no? Los diarios deportivos, los directores de los diarios deportivos, cuando los he entrevistado, me han manifestado de que ellos tienen la idea de que a la gente solamente le interesa el fútbol y por eso tienen que ellos solamente difundir fútbol en sus diarios. Pero a raíz de lo que he encontrado, no solamente el fútbol le interesa a la gente, le interesan otros deportes. Entonces, esto no solamente es un llamado de atención a los diarios deportivos de que solamente tienen que dar fútbol y fútbol y fútbol. También pueden ver otros deportes. En el caso del vóley, como te digo, tiene hasta 30% de nivel de afición. Entonces, incluso esto puede ser una buena oportunidad para los diarios deportivos, explotar eso, ¿cierto?
Entonces, eso no solamente va a contribuir a mejorar la situación del deporte en nuestro país, al difundir los eventos, va a haber mayor concurrencia de gente, se va a incentivar, se va a difundir las informaciones sobre este deporte, sino que también puede ser una oportunidad para que los diarios deportivos encuentren de repente una oportunidad para mejorar y para incrementar sus ventas. No necesariamente, y de hecho que no es así, el hecho de dar mayor información de otros deportes, sacando de ese grupo el fútbol, va a generar una baja en las ventas. Esa es una idea muy enraizada que tienen los directores, todos. Pero lo que he encontrado es de que eso no se basa en la realidad, es una idea que ellos tienen, no se basa en estudios de mercado, no han hecho focus group a su público objetivo, y los estudios, como el que he incluido, dicen de que la gente sí le interesa. Entonces deberían darle mayor espacio a estos deportes, porque la idea de que va a haber baja de lectoría y baja de anunciantes no tiene sustento. Claro, porque no están estudiando sus públicos, o sea, están haciendo un trabajo de forma casi por suposiciones, ¿no? Que dices que es de los mismos directores. Ellos, hasta donde a raíz de las entrevistas, ellos tienen, ellos manejan un nivel de retorno de lo que es los periódicos que venden en el día a día, ¿no? Y parece que en algún momento ellos, de lo que han vendido, vieron que determinados días tenían una menor venta, ¿okay? Y eso muy fácilmente lo han asociado con el hecho de haber dado información un poco más de los otros deportes. Pero en realidad no hay un sustento más allá de ese punto que diga que han hecho un estudio de mercado, han hecho un focus group, de que de verdad le hayan preguntado a la gente, oye, ¿te interesa este tema? Obviamente el fútbol les interesa mucho, eso es innegable, pero eso no quita de que le puedas dar cabida a otros deportes, porque no te va a generar menos ventas, no te va a provocar una baja de lectoría, y por el contrario, vas a ayudar a darle más impulso a estos otros deportes, ¿no? Bueno, yendo por el lado de lo que fue la forma como realizaste tu tesis, cuéntanos un poco acerca de la metodología que utilizaste, ¿no? ¿Cuál es el carácter de tu tesis, el tipo de investigación, la ruta que seguiste, cómo es que surge la idea para investigar este tema? Cuando yo ingresé a estudiar a San Marcos, siempre me llamó la atención el tema del deporte. Si bien ya en el ámbito profesional he tenido una participación en el periodismo deportivo realmente corta, pero es un tema que siempre me ha gustado, me llama la atención. Y este proyecto lo tuve cuando llevé el curso de proyecto de tesis, lo presenté, hice el proyecto, me lo aprobaron todo y lo tuve ahí. Pasaron los años y dije, bueno, ya es momento de... ¿no? Y como siempre me llamó la atención este tema, le di impulso y lo saqué adelante. ¿Cómo fue la metodología? Primero, obviamente, hacer un marco teórico, ¿cierto? Ya me basé en algunas bases teóricas, ¿no? La sociología de la producción de mensajes, la economía política crítica y la agenda setting. Okay, en base a eso ya armé después todo lo que incluye el marco teórico, historia del deporte, ¿no? Antecedentes de investigaciones que se han hecho sobre el periodismo deportivo. Encontré algunas referencias en el ámbito mundial, pero no necesariamente en el ámbito peruano, que era precisamente lo que yo quería investigar. No hay muchas investigaciones sobre el deporte. Sobre el tema que yo quería ver, que era la participación o la importancia, la abundancia de información deportiva en despecho de los otros deportes. Así es, exactamente, ¿no?
Bueno, como te dije, historia del deporte, implicancias del deporte, beneficios que da el deporte a la sociedad, en el ámbito de la salud, en el ámbito político, etc. Y el periodismo deportivo, ¿no? El periodismo deportivo en general, sus características, ¿no? El tratamiento que le dan a los temas, la investigación en el periodismo deportivo. Y ya con eso armé todo mi marco teórico y pasé a la investigación propiamente dicha, ¿no? Que fue la investigación, el análisis de las 31 ediciones de octubre del 2008 de cada uno de los periodismos, ¿no? Tanto de Bocón, Libero y todo Sport, a lo cual se incluyó una entrevista hecha a los 3 directores. O sea, pero en el tema del marco teórico, para que tú puedas fundamentar, por ejemplo, lo que te había preguntado hace un momento, que era el rol del comunicador respecto a la temática que está trabajando, por ejemplo, ¿en quién te basaste? Porque sobre este tema, por ejemplo, muchas investigaciones se limitan un poco a describir lo que el medio dice, ¿no? Por ejemplo, respecto a la mujer, por ejemplo, ¿no? Cómo es que los medios enfocan a la mujer, pero no plantea concretamente cuál debería ser ese rol. O sea, tú analizas en función de una perspectiva crítica de lo que los medios están limitados a hacer, pero a eso le sumas algo más, le dices, también deberían preocuparse por una acción más directa. Entonces, ¿encontraste alguna referencia, algún autor o alguien que haya, por ejemplo, algún medio de comunicación, una experiencia que haya funcionado de esa forma, que haya intervenido dentro de una temática? Las referencias que yo he encontrado básicamente son, como te digo, del ámbito internacional, ¿cierto? Y allá obviamente es básicamente lo que yo he encontrado acá, o sea, preponderancia del fútbol, pero también, si bien en una medida un poco menor, los otros deportes. En el caso peruano, esa presencia de los demás deportes es mínima. Y he encontrado días en los cuales ni siquiera había una sola línea sobre los otros deportes. Entonces eso nos marca una línea nos marca de una forma muy fuerte la diferencia de lo que se da afuera con lo que se da aquí, ¿cierto? Entonces, si tú me preguntas si he encontrado alguna referencia, yo te diría eso, ¿no? O sea, lo que yo he encontrado es básicamente lo que he hecho es comparar qué es lo que se da en otros países como en Argentina, como en España básicamente, con la realidad peruana, y en base a eso yo he armado mi marco teórico. Claro, lo que pasa es que yo te preguntaba en la medida de que, más allá de que incluya información de otros deportes, el medio pueda incidir en la problemática, o sea, que pueda influir, o sea, cuando tú dices que los medios de comunicación un poco se limitan solamente a lo que la gente quiere, ¿no? Y el deporte está en una especie como que de letargo, deberían hacer algo, ¿no? Entonces, a nivel internacional, por ejemplo, los medios han contribuido también a mejorar la situación del deporte nacional, o sea, como medio, o sea, como una acción, como un actor. Digamos que lo que he encontrado directamente no es eso. Lo que yo he encontrado es que no lo dejan de lado, situación que sí se ha dado acá. Eso sería básicamente el llamado a la acción, ¿no? Es decir, si en otros lados no lo relegan, no lo ignoran, ¿por qué acá sí lo hacemos? Eso es básicamente lo que yo he encontrado, ¿no? Entonces, ¿por qué en otros lados sí lo incluyen? ¿Por qué sí puede funcionar la figura de investigar otros deportes y acá no? ¿Por qué acá solamente nos centramos en el fútbol? Felipe, mencionaste que en una de las teorías, un poco teóricos que utilizaste para tu investigación, fue la sociología de la producción de mensajes. Entonces eso tiene que ver bastante con los hábitos o el comportamiento, el quehacer diario del periodista en la redacción, ¿no? Cómo es que se elaboran las notas, ¿no? Cómo es que se elige lo que va a salir en el medio, ¿no? ¿Qué pudiste
constatar, averiguar, investigar en las redacciones que visitaste? Mencionaste que habías hablado con directores, ¿no? ¿Cómo es que se maneja ese tema? Básicamente es lo que yo había nombrado hace un instante, el tema del temor de los directores de los medios mencionados, el Bocón, Libre y todo Sport, de que dar mayor información a los otros deportes va a generar baja de lectoría y por consiguiente una disminución de los anunciantes, ¿no? En base a esa concepción que ellos tienen, es que deciden ellos como directores no darle mayor espacio a los demás deportes, ¿cierto? Entonces vemos que es ese tema, ¿no?, de la sociología de la producción de mensajes, ese tema del miedo, de una actitud de no cambiar, una actitud de así está bien, así estamos bien y no nos preocupamos más allá de eso, ¿no? Eso también tiene mucha relación con el tema de otra base teórica, que es el tema de la economía política crítica, que nos habla de que un poco los medios de comunicación, ¿no?, sobre todo son vistos como empresas antes que como medios de comunicación, digamos, ¿no?, inmersos en una sociedad. Para ellos lo más importante es vender, funcionar como empresa, y no importan tanto el nivel la función social que ellos tienen como comunicadores, como periodistas, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos, que dejan de lado esa función. En las entrevistas que he tenido con los directores de los medios he visto muy marcado ese tema. Incluso uno de los directores, el director del Bocón, me dice que ellos son un medio netamente futbolero, de que el tema del progreso del deporte no les compete, es un tema que deberían verlo solamente las autoridades. Entonces vemos una falta de compromiso. Si eso se ve a nivel de los directores, obviamente a nivel de los periodistas, los redactores, no hay una forma como, digamos, cómo cambiar esa situación. Pero esa idea que tienen los directores, como te preguntó hace un rato Raúl, o sea, está muy acorde con el pensamiento de la gran parte de los periodistas, ¿no? Porque digamos, una frase común entre los periodistas es: nosotros solamente tenemos que dedicarnos a informar y punto, ¿no? O sea, es claro, informar de manera imparcial, correcta, diciendo la verdad, ¿no? Pero el énfasis está en informar, nada más, ¿no? O sea, no hay más allá de eso, no hay una función social que tenga que cumplir. Ese enfoque de la responsabilidad social por ser empresa privada no creo que lo tengan muy claro muchos periodistas. Te informan sobre fútbol, de lo que te informan de los otros deportes es mínimo. El Bocón y el Libero no llegan al 5% de todo el contenido que publican. Todo Sport llega al 7%, pero si tú le quitas a ese 7% u 8% la hípica, que como sabemos es una actividad más relacionada con las apuestas, que básicamente, es más visto como una actividad ligada a las apuestas que una actividad netamente deportiva. Si le quitamos eso a todo Sport, también se maneja por el ámbito del 3%, 4%. Entonces vemos que el nivel de información que dan sobre los otros deportes es mínimo. Y si nos basamos solamente, vemos ese 3-4% y analizamos, a ver, ¿cuánto de ese 3 o 4% es netamente informativo y cuánto es investigación? La investigación es casi inexistente. Incluso en el reportaje que se hace en el Bocón, que es sobre un caso de un luchador,
y una entrevista que se hace a una voleibolista, se ahonda en temas que no tienen que ver directamente con el ámbito de ese deporte. Hablan de fútbol, en las noticias que no tienen nada que ver con fútbol, pero hablan de fútbol. A la voleibolista le preguntan, ¿te gusta algún futbolista? Le preguntan, ¿te gusta el fútbol? ¿Qué opinas de la selección peruana? O sea, y relacionado a lo que estás diciendo, o sea, a ver, yo no recuerdo, pero hasta hace unos años, digamos, los periódicos deportivos o las secciones deportivas de los diarios estaban, digamos, enfocados netamente a su tema, ¿no? El deporte, ¿no? Pero ahora como que un poco se ha farandulizado, ha entrado la farándula, ¿no? Ahí se mezclan a las vedettes con los futbolistas, las mismas voleibolistas saliendo con futbolistas, hay un poco de ese tema de investigar pero en la vida privada, ¿no? Porque eso es parte del espectáculo, son personajes públicos, pero más va por un enfoque así farandulero, ¿no? O sea, y parece que eso se da cada vez con mayor frecuencia en los medios incluso deportivos, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre eso? A ver, precisamente en el análisis de contenido que yo hice en los 3 periódicos durante octubre del 2008, lo dividí por ítems, digamos. El ítem fútbol, el ítem otros deportes, y había un tercero que era el ítem de otras informaciones. Este tema de las otras informaciones, que eran temas que no tenían que ver directamente con el fútbol. Por ejemplo, ¿qué pasó en octubre del 2008? A Magali Medina la meten presa por una querella que le puso Pablo Guerrero, ¿ok? Y se le dio mucha cobertura, ¿cierto?, a este tema. En ese mes también fallece lamentablemente Miki Rospigliosi, periodista deportivo. Pero digamos que no es un tema ligado con el deporte propiamente, ¿cierto? Y también se le dio buena cobertura al tema. Otro ítem dentro de los que maneja o de los que yo he podido ver es el tema del entretenimiento. Todos tienen una columna donde básicamente lo que hacen es chismes, datos cortos. Te ponen también crucigramas, te ponen chistes, ¿ok? Al hacer el análisis de la dimensión que le dan a cada ítem, el primero es el fútbol, que en el Bocón llega a 65%, en Libero 68% y en Todo Sport 64%. Y el segundo ítem de ahí es la publicidad. El tercero es el entretenimiento, que es lo que te decía, el tema de los chismes, el crucigrama, los chistes. Y en cuarto está recién los otros deportes, pero muy pegadito ahí el tema de las otras informaciones, que son como lo que te decía, ¿no? El caso de Magali Medina, el caso de Miki Rospigliosi, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea de cuánta preponderancia le dan al tema de los deportes en general, para que tengan 4%, digamos, pero con 2 informaciones que se han manejado en todo el mes, el caso de Miki Rospigliosi y el caso de Magali Medina, igual a casi lo que manejaron en todo el mes de los otros deportes, con solamente 2 informaciones. Entonces, hay como un tema de, como lo acabas de mencionar, de banalizar un poco la información que dan, ¿no? Chismes, chistes, cosas sin importancia, cosas sin confirmar, ¿no? Y dentro de todo eso, en la sección de amenidad, de chiste, de estas columnas sin confirmar, el famoso sin confirmar, siempre la foto de una chica, ¿no? Ya tú sabes cómo. Hablando del tema de la redacción, ¿no? A ver, el fútbol es evidentemente un deporte para varones. Okay. Por más que ahora las mujeres lo practiquen y se incentive, que me parece muy bien,
pero es mayoritariamente, digamos, un deporte enfocado, que está enfocado hacia los varones. Hasta hace algunos años no veíamos periodistas mujeres cubriendo este tipo de deporte, ¿no? El fútbol. Luego, desde hace también algunos años ya como que tú ves, por ejemplo, en las pantallas conductoras cubriendo este deporte, ¿no? Hacen labores incluso en el campo, ¿no? De reportajes, ¿no? Todavía es bastante la diferencia. La mayoría de las redacciones de lo que yo conozco deportivas, la mayoría son varones. ¿Tú crees que eso influye un poco también en que estén enfocados en el fútbol? No es un tema directamente que lo haya analizado en la investigación que he hecho. Si bien es cierto, el tema fútbol es muy fuerte en el ámbito entre los varones, podría inferirse de que sí, de que tiene una ligazón, ¿no? un cierto correlato entre que haya mayor número de periodistas varones y el hecho de que se le dé mayor preponderancia al fútbol. Podría ser. Como te digo, no ha sido materia esa de mi investigación. Y bueno, obviamente también lo que incluyo acá en la tesis es que el tema del vóley, que si bien es cierto es el segundo deporte digamos con mayor nivel de afición en nuestro país, las mujeres son las que tienen más lo ven como un deporte más suyo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces podría tener una relación, pero no es algo que lo haya o que forme parte de la investigación que he hecho. ¿Cuáles son las conclusiones y las recomendaciones de tu tesis? Bueno, básicamente lo que vengo repitiendo, las conclusiones han sido que el contenido de los diarios deportivos está enfocado básicamente en el fútbol, que se hace de lo poco que se informa de los otros deportes. La investigación es mínima. Tenemos el caso del Todesport, en el que durante octubre del 2008 no presentó ni una sola línea de investigación, todo era información. Otra conclusión de la investigación es que los directores reconocen de que no están contribuyendo en la búsqueda de soluciones para la situación del deporte, pero pese a ello dejan el tema tal cual. No pareciera, hay un desinterés por cambiar la situación. Lo siguiente que he encontrado es que no hay una correlación entre el nivel de afición hacia determinado deporte con el nivel de cobertura que le dan los diarios deportivos. En los diarios deportivos el fútbol está por encima del 60-70% de fútbol, cuando, según la investigación que he incluido acá, hecha por la Universidad de Lima, el nivel de afición del fútbol no es tan alto. Sí lo es otros deportes como el voleibol, que llega al 30%, sin embargo, vemos que en los diarios deportivos la aparición de este deporte no pasa del 1%. Y lo último, como conclusión general, ¿no?, de que los diarios deportivos en realidad no están contribuyendo con la mejora de la situación del deporte en el país. En base a eso se han hecho algunas recomendaciones, ¿no? Entablar campañas concertadas o no, pero campañas. ¿Para qué? Para buscar precisamente mejorar la situación del deporte, establecer objetivos claros, mayor presupuesto, de repente la salida de un dirigente corrupto, más apoyo a determinado deportista, ¿no? El siguiente recomendación es obviamente publicar más noticias de otros deportes. Pasado el tiempo,
he tenido oportunidad de hojear algunos diarios y me he percatado de que están dándole un poco más de información o un poco más de espacio a los deportes que no son fútbol, lo cual un poco que apoya la investigación que yo he hecho de que sí es posible darle mayor difusión a los otros deportes. Ahora, ese darle mayor difusión no solamente que se centre en darle la información, hay que investigar, hay que recibir denuncias, hay que hacerle seguimiento a lo que uno investiga, cosa que no se da, y creo que hasta ahora no se da, ¿cierto? Y obviamente tratar de que las informaciones puedan ir no solamente en las últimas páginas de los diarios, que creo que eso lo vi en octubre del 2008, lo vi durante algunos casos que vi al margen, aparte de ese rango de tiempo, como fue el caso de Sofía Mulanovic, que campeonó en 2004, y Tina Malpartida, que campeonó en 2009, analicé esos dos casos y me di cuenta que la situación seguía siendo la misma. Las informaciones de otros deportes en las últimas páginas. Las informaciones de otros deportes que no son fútbol en páginas pares, que como sabemos las páginas impares son las que captan la mayor atención por parte de la gente, ¿no? No hay nada en portada, salvo un caso que fue una noticia de vóley que salió en portada en uno de los diarios, pero fuera de eso, no. Y recomendación que hagan estudios sobre su público objetivo. Cuando hagan investigación sobre su público objetivo van a poder encontrar de que a la gente le interesan otros temas aparte del fútbol, y ese puede ser una buena oportunidad para los diarios deportivos para mejorar, para explotar, y en paralelo van a estar ayudando a su comunidad, a su país, porque el deporte es algo muy importante y lamentablemente no lo entienden así las autoridades, y quien tiene que salir al frente de eso son los periodistas deportivos, los medios de comunicación especializados en deportes, y dentro de esos los diarios deportivos, pero no lo están haciendo, tienen que hacerlo.